Hola, muy buenas a todos. Quería hablar en este vídeo acerca del famoso tema del calentamiento global y de cómo se está utilizando por parte de las instituciones sociales, políticas, científicas, etcétera, de una manera claramente fraudulenta para causar con ello unas consecuencias muy negativas tanto a la propia naturaleza como a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Y es que lo que está ocurriendo es que se está seleccionando unos determinados datos climatológicos, como puede ser la temperatura global del planeta o la emisión de una serie de gases, de CO2, metano, etcétera. Se les está dando una importancia exageradísima y atribuyendo a eso, a ese factor único, unos problemas muy diversos con los que no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. ¿Qué se está consiguiendo haciendo esto? En primer lugar, se están ocultando y dejando de lado las verdaderas causas que están causando daño al medio natural. Y por otro lado, se está, se está creando una serie de medidas y de acuerdos políticos que están causando daño a la economía de los países. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de las emisiones de metano se está utilizando para destruir la ganadería y el sector primario en general, sobre todo dañando a las pequeñas empresas y favoreciendo el consumo de carne sintética, ¿no? La mal llamada carne sintética. También se está utilizando para beneficio de muchas grandes empresas, sobre todo eléctricas, del sector eléctrico y del sector de la energía, ¿no? Y se está interviniendo en el funcionamiento de muchas empresas. Prácticamente todas las empresas tienen que ajustarse a esas políticas verdes, ¿no? Esas tienen que cambiar sus modelos de energía, su consumo, etcétera. También se está limitando las libertades, por ejemplo, para circular con determinados vehículos por ciertos lugares. Se están poniendo tasas e impuestos, en fin, se está utilizando con fines de control social y de manipulación. Y todo lo que hay detrás de esto es completamente fraudulento, ya que, como vamos a demostrar en este vídeo, lo que está causando daño a la naturaleza y con ello un riesgo para nosotros no es ni la temperatura del planeta ni las emisiones de CO2 y otros gases. Son otras causas. Por tanto, es muy importante analizar todas esas causas que sí influyen y sí afectan, porque eh, centrarse en esas verdaderas causas toca intereses de grandes empresas y toca, eh, digamos, directamente a esas agendas que imponen, esas agendas supuestamente ecológicas que imponen precisamente los mismos que destruyen la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, si pensamos un poco al margen de todo este asunto del calentamiento global, ¿no? ¿Qué es lo que está realmente sobreexplotando y destruyendo tanto el medio natural? Por ejemplo, podemos pensar en la sobrepesca, ¿no? Em, Podemos pensar en la deforestación, eh, podemos pensar en toda la contaminación por plástico, ¿vale? El consumo de plástico todo el tiempo sin parar, toneladas y toneladas que todos los días se consumen. Podemos pensar también en la agricultura intensiva, ¿no? Ese modelo que se impuso en los años 60 de grandes extensiones de monocultivo sin ningún tipo
de, de barbecho ni de ciclo natural, em, sobreexplotando completamente el suelo, que necesita fertilizantes y, y desde luego favoreciendo las plagas, ¿no? Echando pesticidas. En fin, todo eso está causando daño también al medio ambiente y sobreexplotando, creando escasez de recursos, ¿no? Por todo lo que necesita de agua, de fitosanitarios, etcétera. Eh, Podemos pensar en la gran cantidad, en la sobreexplotación de agua, ¿no? Y de cómo eso provoca sequía y también en cómo muchos incendios son provocados. Hoy en día hay un porcentaje de incendios que son provocados, pero todo esto también se suele atribuir al calentamiento global. Y podemos hablar de la caza furtiva, por ejemplo, que es un tema que también no se aborda y se permanece en el olvido. Entonces, vamos a hablar en detalle sobre cada uno de ellos. Si empezamos por la sobrepesca, bien, hoy en día existe una tecnología muy avanzada por parte de las grandes flotas de pesca, ¿no? Y unas técnicas muy precisas para detectar los bancos de peces, pescar a gran profundidad, eh, establecer, bueno, esas redes, tanto de cerco como de arrastre, ¿no? Em, Se está persiguiendo sin descanso a todas las criaturas oceánicas, sin excepción. O sea, se las está explotando a unos niveles que en muchas ocasiones superan la propia capacidad reproductiva del océano. Incluso parte de esa sobreexplotación es completamente innecesaria y porque se hace y ya está. Por ejemplo, os recomiendo que busquéis el tema de la sopa de aleta de tiburón. En Oriente, ¿no? Los chinos y demás tienden bueno, es muy conocida la sopa de aleta de tiburón. Si buscáis esto en el buscador, vais a ver hileras e hileras e hileras de aletas cortadas de los tiburones. Es decir, se persigue a estos animales para cortarles la aleta y utilizar el cartílago para tomarse una sopita en un restaurante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto que es totalmente prescindible, pues implica que el respeto a la naturaleza por parte del ser humano es ninguno, ninguno, ¿sabes? Eh, También os recomiendo que os informéis sobre la matanza de delfines que se hace en la isla de Taiji, en Japón, que esto lo expuso un documental que se llama The Cove, ¿no? Se escribe de Kobe, ¿no? T-H-E-D Kobe, con V. Em, este documental expone la matanza de estos delfines para luego capturar delfines y llevarlos a los espectáculos. O sea que estos espectáculos de delfines involucran algo muy turbio y que está causando un gran daño a estos animales. También se autoriza la caza de ballenas por Japón, por ejemplo, y otros países, cuando precisamente las ballenas son los animales que menor capacidad reproductiva tienen de todo el océano. Muchas especies grandes de ballenas están en peligro de extinción por eso, Em, así como de tiburones, ¿no? También están muy afectados. Sus poblaciones han disminuido muchísimo. Em, Hay otros peces, como puede ser sardinas, caballas y demás, que tienen una capacidad reproductiva altísima y eh, pueden abastecer toda la demanda que hay en el mercado, em, en todo el mundo. Pero otras especies no pueden abastecer la demanda y eso es lo que ha hecho que prolifere la industria de la piscicultura.
la industria de la piscicultura también ocasiona daños medioambientales bastante importantes, sobre todo de contaminación, eutrofización de las aguas, por todos los residuos que se liberan, ¿no? De los peces. Y a su vez, la propia piscicultura contribuye a la sobrepesca, porque para alimentar todos esos peces, en muchas ocasiones hay que pescar animales del océano para eh, crear los piensos, ¿no? Ya que si no, muchas especies no consumen, no se alimentan. Bien, em, esto se podría hablar mucho más a fondo del tema de la sobrepesca, ¿no? Pero desde luego tenéis que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver. La sobrepesca no es causada por la temperatura, ¿verdad que no? Ni tiene nada que ver con el CO2. Bien, hablemos ahora acerca de la agricultura intensiva. Eh, en los años 60, 1960, se impuso la Revolución Verde y todo ese modelo que hemos comentado, que ha llevado a una sobreexplotación tan grande de los suelos en todo el mundo, que son, en realidad, los alimentos agrícolas están creciendo sobre suelos mayoritariamente infértiles, gracias a la industria química y agrícola. Esto genera una dependencia brutal frente a todos esos productos químicos, ¿vale? Fertilizantes, fitosanitarios, etcétera. Genera sequía, porque al final ese modelo de agricultura no solamente consume muchísima agua, sino que además evita que el suelo al estar tan explotado, no puede retener agua. El agua que cae sobre él es lixiviada hacia el fondo y arrastrada. Y además también es muy contaminada por estos productos, ¿no? Que se utilizan. Entonces, eh, digamos, esto acaba generando sequía, falta de disponibilidad de agua en muchas zonas, erosión del suelo y contaminación de los acuíferos y de los ríos, ¿no? Bien, pues ese modelo está expandido por todo el planeta eh, y, bueno, aumentó la producción, pero claro, a costa de destruir la naturaleza. Y esta es la parte que no se quiere admitir ni reconocer. De nuevo, hablando del CO2 y de los gases de efecto invernadero, pues se está ocultando todo este mal, ¿no? Toda esta cara B de la agricultura intensiva. Em, de hecho, al calentamiento global he leído bastante a menudo que se le atribuye la expansión de especies invasoras y de plagas, y no es así. Eh, las plagas, a ver, un monocultivo tiene la circunstancia perfecta para que una plaga se expanda. Em, allí donde hay diversidad de especies de plantas e incluso de cultivo, porque hay agricultores que hacen policultivo, intercalan especies diferentes, es mucho más difícil que una plaga consiga destruir un cultivo, consiga expandirse a tal nivel, ¿no? Em, También se comenta el tema de cuando las especies plaga que son de unos países se expanden a otros países y continuamente se está atribuyendo esto al calentamiento global. Y es otra falsedad, porque las plagas se expanden por el tráfico de mercancías a nivel internacional. Os voy a poner el ejemplo del mosquito tigre, ¿vale? Que este mosquito que tiene rayas blancas en las patas,
Ese mosquito antes aquí no existía. ¿Sabéis cómo llegó? Ese mosquito vivía en Vietnam y llegó en un barco que llevaba neumáticos. En esos neumáticos se acumulaba agua y el mosquito cría en el agua estancada. Entonces, eh, ese buque viajó con los neumáticos hasta otra zona, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, y eh, las larvas del mosquito venían con los neumáticos. A su vez, si unos mosquitos tigres se meten en un vehículo, en un coche, y ese coche hace un largo viaje, pues el mosquito se va trasladando. ¿Qué tiene que ver esto con la temperatura del planeta? Absolutamente nada, nada que ver. Pues lo mismo que pasa con ese mosquito tigre, que solo es un ejemplo, pasa con los organismos plaga de los bosques, de los cultivos y con los nuevos vectores de enfermedades que, que pueden aparecer, ¿no? Que nuevas enfermedades que son epidémicas en ciertos países y que de repente aparecen casos en países donde no solía haber. Pues de nuevo tenemos que atribuir esto al comercio internacional. Bien, y, eh, también el tema de la deforestación es muy llamativo. Em, la deforestación es especialmente grave en los bosques primarios, ¿no? Los bosques primarios son aquellos que nunca son originales, o sea, nunca han sido talados ni reforestados. Están ahí tal cual existían antes de nosotros, ¿no? Por así decirlo. Van quedando pocos de estos bosques, pero muchos de ellos están en el sudeste asiático, en el Amazonas y en África, ¿no? Allí hay especies emblemáticas, pues orangutanes, tigres, en el Amazonas hay otras tantas especies, gorilas, ¿no? En África y demás, viven allí. Bien, pues no sé si habéis ido, bueno, si os habéis fijado en cuando vais al supermercado, que muchas galletas y muchas dulces, por ejemplo, contienen aceite de palma. Este aceite de palma es muy conocido que se consigue eh, a raíz de destruir los bosques primarios que hay en la zona del sudeste asiático principalmente, o de África, para cultivar esta palma de la que luego se saca el aceite. ¿Y realmente hay necesidad de esto? Vale, ¿puede ahorrar costes económicos a las empresas? Bien, puede ser que algunas empresas aumenten así sus beneficios, pero de nuevo, esta destrucción de la naturaleza no tiene absolutamente nada que ver con el CO2. Nada. Em, por otro lado, pensemos en la contaminación de plástico. Hice un vídeo al respecto sobre las consecuencias del plástico en nuestra salud, pero realmente el plástico afecta muchísimo a la naturaleza. Hay grandes especies de aves, tortugas, peces que ingieren los plásticos y que muchos mueren por ello. Y todas las especies marinas tienen ya microplásticos y nanoplásticos dentro suyo, porque ya pues forma parte de la cadena trófica, ¿no? Mm, esta contaminación por plástico no va a detenerse, a menos que lo hagamos nosotros. No obstante, ya es algo con lo que la sociedad funciona. El plástico, reducir el uso y fabricación de plástico afecta a una cantidad tan grande de intereses que estas mismas organizaciones que nos están bombardeando todo el día con el CO2, el calentamiento global y todo esto, no van a mover ni un dedo por detenerlo. Como pasó hace poco en una cumbre que hubo
para este mismo propósito. No se llegó a ningún acuerdo. Así que ya me diréis qué interés tienen estas organizaciones y estos políticos en defender la naturaleza. Bien. em, Otro tema del que se habla muy poco es la caza furtiva, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis que en África hay un comercio muy importante que se llama el bushmeat, ¿vale? Bushmeat es la caza de animales salvajes que todos conocemos. Puede ser gorilas, puede ser jirafas, elefantes, impalas, ñus, ¿no? Puede ser todos esos importantísimos animales de África. Los cazan para hacer negocio con ellos, con su carne, o para hacer, por ejemplo, suplementos para la medicina tradicional china, ¿vale? Por ejemplo, se cazan rinocerontes para, con sus cuernos, hacer unos suplementos afrodisíacos, porque así lo dice la medicina tradicional china. ¿Creéis que si a esta gente le preocupase algo la naturaleza, no harían algo para detener esto? Pero no lo hacen. Fijaros que esta gente nos está diciendo que se preocupa por la naturaleza y lo único que hacen es hablar del tema del CO2. Mientras tanto, todo esto sigue ocurriendo. Eh, a su vez, también le atribuyen a la temperatura y demás que haya incendios. Pero es que, aparte de que hoy en día muchos incendios son provocados, por no decir la mayoría, ¿vale? También hay que tener en cuenta qué entornos están promoviendo esos incendios. Por ejemplo, en el Mediterráneo hay muchos bosques que son de pino. Son puros pinos, puros monocultivos de pinos que son fruto de la deforestación previa de otros bosques más avanzados que había anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el Mediterráneo, pues podría haber bosques de encinas, de alcornoques, robles incluso, ¿no? En zonas un poco más húmedas. Pero hoy en día en muchas zonas solamente se ven pinos. ¿Y el pino qué es? Es un árbol que ama el fuego, es un árbol pirófito. El tronco del pino se incendia con una facilidad brutal. ¿Por qué? Porque así las piñas del pino brotan con el fuego. Por eso al pino le interesa que haya fuegos. Si hay incendios provocados, la facilidad va a ser brutal. La facilidad de expansión y de que ese incendio se haga grande. Entonces, tenemos de nuevo en la sobreexplotación de los bosques la causa y no en los gases de efecto invernadero. Cambiando de asunto, quería volver a algo relacionado con la sobrepesca, y es que en muchos documentales que hablan del calentamiento global y demás, se habla de un problema que es el blanqueamiento de los corales, ¿no? Em, Se atribuye la causa a que las emisiones de CO2 están haciendo disminuir el pH del océano, que eso está estresando a los corales, por así decirlo, y que por eso mueren y se blanquean, ¿no? Sin embargo, si uno se informa sobre el tema, hay otra causa de que los corales blanqueen, que es la proliferación de una estrella de mar que se alimenta de corales exclusivamente. La podéis buscar en internet, que se llama estrella de mar corona de espinas, ¿vale? El nombre científico es Acanthaster planci. ¿Y, ¿Y por qué esta estrella de mar crece tanto? Pues precisamente por la sobrepesca, porque los depredadores de esta estrella de mar son peces grandes y al cazarlos, al disminuirlos tanto, em, eh, la estrella de mar no tiene depredadores y se expande muchísimo y arrasa con los corales. Luego esos corales, la estrella de mar se come los pólipos
y solo deja el esqueleto. Entonces luego, claro, luego es muy fácil grabar un documental diciendo que esto es por el CO2 y el calentamiento global, ¿no? Cuando lo más probable es que miles y miles de estrellas de mar hayan pasado por ahí previamente, ¿no? Devorando. Bien, eh, y como esto, tantas y tantas cosas que se atribuyen al calentamiento global sin ser esto verdad. O por lo menos siempre hay otras causas a tener en cuenta. Bien, em, si uno realmente se preocupa por la naturaleza y uno quiere ser ecologista de verdad, debería buscar las verdaderas causas que están causando los problemas y centrarse en ellos y no tanto en esa otra cortina de humo, ¿vale? Que, que no está probado, no hay una relación de causalidad demostrable hacia todo eso que estamos comentando. Yo no sé qué está pasando últimamente, que estamos haciendo caso a personas como Greta Thunberg o como Al Gore, un político, ¿no? O como Bill Gates, ¿vale? Esta gente que son los grandes referentes de difundir todos los peligros, la amenaza del calentamiento global y demás, con intereses espúreos, ¿vale? En cambio, yo os animo a que busquéis a personas de relevancia, científicos, que han puesto en cuestionamiento, por toda su experiencia en el sector, ¿no? Son geólogos, físicos y demás, que han puesto en cuestionamiento que exista una emergencia climática. Si no existe una emergencia climática a nivel científico, todas las políticas que se derivan de ello son falsas y quedan desmontadas. Pues bien, eh, existen 1850 científicos, entre ellos 20 españoles, que firmaron un manifiesto que se llama No hay emergencia climática, ¿vale? Os animo a que lo busquéis. Y os voy a dar algunos nombres que he encontrado. Por ejemplo, está John Clauser, ¿vale? John Clauser es un premio Nobel de física por sus descubrimientos en física cuántica, del entrelazamiento cuántico. Eh, Iván Giaever, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es también un premio Nobel eh, experto en, bueno, es el descubridor de la superconductividad y es un gran conocedor de los semiconductores, ¿no? En España, por ejemplo, está Enrique Ortega Gironés, que es un geólogo muy importante de la Universidad de Oviedo, Luis Pomar, que es un catedrático de estratigrafía en la Universidad de Baleares, eh, está también Javier Vinós, un bioquímico, ¿vale? Y luego están estos otros 1850 científicos que han firmado la declaración, pero realmente, ¿cuántos científicos no critican el calentamiento global por la censura? Porque claro, en cuanto un científico duda de esto, simplemente duda, se le tacha de negacionista y se acaba con su carrera. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, si os fijáis, muchos de los científicos que hablan dudando de esta emergencia climática son jubilados, ya no están trabajando, ya no se juegan su puesto, ¿no? Es por eso que muchos son ya de edad avanzada. Está existiendo realmente una censura en el mundo académico donde no se puede públicamente, no se puede cuestionar esto. Y eso no es científico. Eh, Además, se está produciendo una politización, ¿no? Como atribuyendo que todos los que niegan el calentamiento, vamos, la amenaza, la grave amenaza del calentamiento global y buscan otras causas,
en las que centrarse más importantes, como las que hemos mencionado, pues que son de derechas y todo esto que siempre se hace. Es una técnica muy barata para tratar de censurar un punto de vista, ¿no? Bien, eh, os dejo con todas estas reflexiones al respecto. Me gustaría saber qué pensáis y si, como yo, percibís lo injusto que es que, que se esté omitiendo hablar de los factores importantes que realmente afectan al mundo natural. Eh, y en el próximo vídeo hablaré ya de manera aportando datos científicos sobre el asunto concreto del clima, ¿vale? Pero realmente no hace falta conocer, o sea, es decir, para desmontar todo este asunto y demostrar y desmontar todas estas agendas políticas y, y concluir que todo eso no es por el bien de la naturaleza, sino que es por otros intereses espurios de control social, mm, no hace falta mm, demostrar que el aumento de la temperatura no está causado por el CO2, por ejemplo. Aunque lo estuviese siendo, lo único que hay que pensar es que el daño a la naturaleza no lo está causando ese factor. Son otros muchos factores, pues que se quieren ocultar porque afectan a sus intereses. Em, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. eh, y hablamos en los comentarios. Nada, saludos.